Suscríbete. Estás a punto de respirar el miedo del mundo, pueblos y leyendas, del mejor canal de terror en internet. ¿Estás listo? Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. Cuando era pequeño, mis padres tuvieron que intervenir con un sacerdote y un chamán. No pasó como en las películas, y tampoco recuerdo mucho porque era muy pequeño. Resulta que la casa donde vivimos tiene 60 años de historia. Fue de las primeras zonas en ser levantada por sus habitantes de aquel entonces. Antes era puro monte, y según mi abuelo, que fue general del ejército mexicano en la región tamaulipeca, me comentó que alguna vez fue un tipo de búnker en las guerras civiles. Ese búnker fue asaltado y hubo muchas bajas, incluyendo menores de edad. Ya señalando esto y dando contexto, procedo a remontar los hechos que viví desde pequeño hasta hoy en día. Solo los más memorables entre mi familia y conocidos que lo han visto y que lo han vivido en carne propia. Cuando comenzaba a jugar por mi cuenta en el jardín trasero de la casa, tuve 2 encuentros muy cercanos con unos de los múltiples espíritus que me rodean aquí. En el patio de atrás teníamos un cuarto de lavado y un baño junto a un departamento pequeño dentro del terreno. Recuerdo ir solo, pero al salir de ahí recuerdo que a mis espaldas escuchaba como si alguien arrastrara los pies de forma muy pesada. Al darme cuenta, vi a esta mujer con ropa de otra época. Se veía sucia, las telas muy decaídas, y al levantar la cara para ver su rostro, no pude, ya que el cabello largo que traía le cubría toda la cara. Inocentemente le pregunté: ¿quién eres? Yo tenía 5 años, y esa mujer no respondió. Solo extendió sus brazos hacia mí lentamente, como queriendo tocarme. En el momento en que se movió, pude ver unas heridas en donde comenzaba el cuello, cosa que me alarmó y salí corriendo de ahí para encontrarme con un familiar. Decirle con histeria y miedo que había una mujer extraña en la casa, y le señalaba dónde se había quedado parada mirándome a mí y a mi familiar. Seguido de explicar asustado y casi llorando por el susto, me contestó mi familiar que ahí no había nadie, pero yo seguía viéndola clarísima como el agua. Como entré en pánico, al momento de decirme que no la veía, me metieron a la casa. Pensé que quizás fue mi imaginación y hasta ahí llegaba todo. Pero vaya que estaba muy equivocado. Esa mujer no dejó de deambular por las noches en el patio trasero de la casa y a veces tocaba las ventanas tenuemente, pero muy insistente. Hasta que un día dejé de verla y pude estar tranquilo. Todo marchaba bien, hasta que un día me castigaron por un berrinche que hice. Escondieron todos mis juguetes en la casa que está al fondo del mismo terreno donde vivo. Como me daba miedo entrar, era un escondrijo seguro para esconder mis cosas hasta que pasara el castigo. Un día me quedé solo con mi niñera. Me atreví a entrar por un muñeco. Ya tenía rato con el castigo, 1 semana, sin jugar con nada. Me hartaba que me dejaran tanto tiempo mirando la tele. Yo necesitaba salir o jugar con algo porque la tele me aburría mucho. Al desobedecer a mis padres y entrar por unos juguetes, miré que el lugar se veía un poco oscuro para ser aún de día. Estaba buscando mi juguete hasta que escuché que alguien hizo psst, psst. Miré hacia los lados y no veía a nadie, hasta que miré a la habitación que daba al fondo. Ahí lo vi. Este ser oscuro, sin rostro o facciones humanas, era una silueta negra, muy alta, con unos dedos muy largos con puntas que parecían afiladas,
y unos ojos rojos, un rojo vivo, tan específico que no parecía natural. Irradiaban como el sol. Se podía ver a dónde se movía. Incluso si parpadeaba se notaba. Tuve esa sensación de horror, el cual me congeló por unos segundos. Y al momento que vi que venía en mi dirección, me asusté más, lo cual me hizo reaccionar y correr de ahí para entrar a la casa de enfrente, donde sigo viviendo actualmente. Cuando le dije a mi niñera no me creyó, me tildó de loco, me dejó solo, y hasta que no me calmé por completo, no me atreví a explicarle qué vi y qué pasó. Al contarle a mis padres pensaron que era una broma que me hicieron, o que yo tenía una imaginación muy grande. Pero mis palabras los dejaron con dudas y fueron a revisar. No había absolutamente nadie. No había absolutamente nada en esa habitación donde miré a aquel ser. Todos me tacharon de loquito y que tenía un daño en mi cabeza, al punto de hacerme estudios y chequeos para descartar algún problema grave que me provocara alucinaciones o visiones. Una noche esa cosa estaba merodeando por todo el terreno de la casa. Incluso se pasaba por el techo durante la madrugada. Se escuchaban pasos huecos y pesados. Mis padres creían que eran drogadictos que deambulaban por la zona buscando dónde drogarse o dónde esconderse temporalmente. Contrataron seguridad, pusieron alarmas y cámaras. Nada aparecía en los videos. Nada fue reportado ni captado, pero los sonidos en el techo seguían como reloj todas las madrugadas a las 4:25. Al ver que no salía nada en las cámaras, ni las alarmas se activaban, dejaron todo eso de lado y dijeron que me sugestionaba mucho por mi imaginación y que yo asustaba a los demás. Todo iba mal para mí, tanto que dejé de decirles a todos lo que me ocurría. En semanas lo podía mirar pasar por los pasillos de la casa y por el patio de enfrente, hasta que un día lo vi dentro de la casa, en la habitación de mi abuelo. La familia se quedó helada en cuanto dije que lo vi. Justo en ese momento la puerta se cerró lentamente frente a todos. Ya no recuerdo nada luego de eso, pero mi familia me contó que seguido de esto yo me puse muy mal de salud. Me daban ataques asmáticos. Tenía reflujos mientras dormía. Mis pulmones estaban cargados de mucosa todo el tiempo. Comencé a decaer y poco a poco enfriarme hasta que dejé de jugar, de comer, de dormir. Un familiar, al saber todo esto a fondo, buscó apoyo en la Iglesia Católica. Tardaron en ayudarnos aproximadamente un mes. Durante todo ese mes tuvieron que turnarse para cuidarme y que no me fuera a quedar ahí por un descuido. El día que llegó el sacerdote, intentó rezar, hacer su trabajo, pero se le olvidaban las palabras a mitad de sesión. Incluso lo interrumpían de una forma que el sacerdote no pudo y se fue asustado. Según las palabras de mis padres, el sacerdote les dijo que lo que sea que esté conmigo o en mí es muy fuerte, que lo interrumpe al orar. No le salía ni una palabra al sacerdote. Despavorido se fue para nunca volver, hasta que por parte de una tía muy metida en santería y curaciones, trajo un chamán, y este supo que tenía un ente parásito. En términos más corrientes, para no quebrarme tanto la cabeza, esta cosa estaba adherida a mí por un trabajo hecho por alguien más. La fijación que tenía conmigo era extraña y fuerte. Este señor hizo su trabajo. Recuerdo que me hizo regurgitar. Saqué como una flema densa, negra, que sabía y apestaba peor que establo descuidado. Este lo contuvo en un frasco y se lo llevó. A las semanas empecé a mejorar de salud y mi familia, a raíz de esto, no duda del mal, de los espíritus y de que hay otro plano el cual no podemos ver.
Yo tengo una historia. Hace varios años mi hermana y yo estábamos solas en casa. Creo que estábamos de vacaciones o algo así. En ese entonces compartíamos cuarto, así que nos levantamos, fuimos a desayunar y luego yo me puse a ver la tele mientras mi hermana jugaba en la computadora. Ambas estábamos en la sala. Como hacía calor, traje el ventilador del cuarto y lo encendí apuntando hacia mí. Me distraje con la tele y después me di cuenta que el ventilador estaba apuntando hacia mi hermana. Lo acomodé. Me volví a distraer con la tele. El frente de mi casa es muy amplio y tenemos una ventana muy grande en la cocina. La cocina está entre el cuarto de lavado y la sala, y si la gente pasa caminando por la calle, es muy común que se reflejen sus sombras. Esa mañana vi muchas sombras, pero no les tomé importancia porque pensaba que era gente pasando por la calle. Después de un rato escuché como si movieran los sartenes que estaban colgados en la cocina. Y como yo estaba distraída, pensé que mis hermanos habían bajado de su cuarto que tenía entrada independiente y que habían entrado por el cuarto de lavado para desayunar. Pero luego me acordé que mis hermanos no estaban y me asusté. No quise pensar en eso para no atraer malas vibras. Después de un rato yo seguía medio pensando en eso y de repente el ventilador se cayó. Pero se cayó el motor y las aspas, como si lo hubieran destornillado. Al caer al suelo saltó la tapa. Las aspas de metal quedaron al descubierto. Mi hermana y yo estábamos muy sacadas de onda, por lo que solo atinamos a desconectar el ventilador y no quisimos mover nada más. Podrían haber sido casualidades y mi imaginación, pero no recuerdo por qué motivo entré a mi cuarto. En el cuarto, justo al pasar la puerta estaba la cama de mi hermana, luego una mesita y después mi cama, que estaba pegada al closet. Este era de puertas corredizas y estaba forrado con papel tapiz. Total, que a la altura más o menos de 1 metro o 1,20 se alcanzaban a distinguir las huellas de unas manitas, como cuando los niños juegan con tierra y se apoyan en la pared. Justo así. No dormí en varios días en mi cama porque me daba miedo, hasta que mi mamá lavó las puertas del closet con agua y jabón. Hasta la fecha no entiendo por qué pasó eso, pero han ocurrido muchas otras cosas en mi casa que no tienen explicación. Algo que me hace ruido es que cuando llegamos a esta casa hace 13 años, estábamos limpiando antes de meter nuestras cosas, y mientras yo limpiaba las repisas de un closet, al pasar las manos, tiré unas tarjetas con forma de hexágono que tenían la imagen de la muerte. Nadie supo qué hacer con ellas, así que solamente las rompí y las tiré en la calle. Hola Hugo, al fin me decido escribirte y contarte mi historia. Es mi hora de brillar. En una ocasión, una expareja me invitó a quedarme a dormir. Bueno, pues todo muy normal. Opté por dormir desnudo. La verdad tenía bastante sueño después de cumplido el deber, así que nos acurrucamos y nos dispusimos a dormir. Entrada la medianoche, a ambos nos despertaron unos ruidos muy semejantes a rasguños, pero no lográbamos identificar de dónde provenían, y mucho menos qué los originaba. Por un momento pensamos que se trataba de algún ratón, pues de pronto, cuando nosotros comenzamos a hablar y preguntarnos qué era ese ruido, todo se quedó en silencio. Intentamos volver a dormir, y aquí señalo que la luz de la habitación estuvo apagada, y solo se mantenía encendido un cuadro pequeño con una imagen religiosa que llevaba una luz roja. No sé cuánto tiempo pasó, pero yo ya estaba dormitando cuando nuevamente se comenzaron a escuchar esos ruidos extraños. Pero francamente, si se hubiera tratado de algún roedor, debía ser uno muy grande, pues los ruidos que se escuchaban no eran comunes. Mi chica me dijo que eso no podía ser un ratón, pero yo quise calmar sus nervios diciéndole que iba a levantarme para sacarlo de la habitación.
Y justo cuando me disponía a levantarme de la cama para encender la luz principal, el cuadro con la imagen religiosa se cayó y todo quedó en total oscuridad. Los dos nos quedamos helados, y lo primero que se me ocurrió fue poner el flash del teléfono, para después prender la luz de la recámara. Aunque los dos estábamos llenos de miedo, intentábamos encontrar una explicación coherente para no salir corriendo de ese lugar. Acomodamos el cuadro que se había caído. Revisamos debajo de la cama y algunos rincones, sin encontrar al mentado roedor. Durante la búsqueda no se escucharon esos rasguños. Sin más ideas nos dispusimos a dormir, pero ahora con la luz encendida. No tardé en agarrar sueño, pues estaba cansado, cuando de pronto sentí claramente cómo tomaban los dedos de mi pie derecho. Eso me hizo tirar una patada al aire, pues por un segundo pensé que de verdad había un ratón y se había subido a la cama. Mi pareja, cuando sintió ese movimiento violento, despertó y preguntó asustada qué pasaba. Les respondí que nada, que era un mal sueño por lo sucedido con el cuadro, y traté de tranquilizarla. Quise hacer de cuenta que no había pasado nada, que era imposible. Pero jamás me había pasado algo paranormal, y lo que vivíamos era ya de llamar la atención. Para colmo, parecía que ese ruido se generaba justo cuando empezábamos a dormir, y cada vez un poco más intenso, por lo que nos percatamos que venían justamente detrás de un muro hecho de concreto, ni siquiera de tabique o algún material hueco. Para ese momento yo ya estaba muriendo de miedo, pero pensé que no podía pasar más, así que nuevamente intenté dormir para descansar. En todo este embrollo se nos fue el tiempo sin dormir a gusto, y cerca de las 3 de la mañana, de nueva cuenta yo ya me estaba quedando dormido. Repito que me encontraba desnudo, y por ser noche veraniega no estaba cobijado. Lo siguiente fue el motivo que me llevó a mantenerme despierto hasta el amanecer. Estaba más dormido que despierto, totalmente boca arriba, cuando en un segundo sentí cómo una mano apretaba fuertemente mi pene, y yo tiré un manotazo al tiempo que despertaba. Para mi sorpresa, mi chica estaba despierta desde antes que yo, y vio toda mi reacción. Por su cara supe al momento que no había sido ella. Me preguntó qué sucedía. Otra vez le dije que nada. Le dije que nuevamente había sido un mal sueño. Les juro que estaba muriendo de miedo. No salí corriendo de ese lugar solo porque entré de contrabando y se iba a hacer un megalío si me veían. Pero eso que viví esa noche no fue nada normal. Ya no pude dormir y solo quería que amaneciera para agarrar mis calzones e irme de ahí. Obviamente este tema lo platiqué después con mi chica y le dije todo lo que pasó. Ella me dijo que me creía totalmente porque a una de sus primas le había pasado algo similar en varias ocasiones. A esa prima le pasaba que se despertaba en las madrugadas al sentir cómo se posaba una mano sobre sus senos. Los apretaba de manera firme. Yo le pregunté por qué no me había dicho nada antes de invitarme a dormir, y me contestó que pensó que solo era imaginación de la prima. Pero con lo que vivimos, lo que le platiqué, con eso se convencía de que era cierto. Dijo que se iba a cambiar de habitación. Jamás me volví a quedar en su casa. Y definitivamente aquella noche algo más estaba dentro de esa habitación, interactuando, observándonos. Fuiste de los valientes que llegaron al final de este video. Nos escuchamos la madrugada del lunes. Es momento de revisar debajo de la cama, de apagar la luz, y no olvides cerrar la puerta.